¿Quién, pa- Uy, quién para un I-95? ¿Quién para un I-95? Oye, aguanten, aguanten, que están comenzando a grabar la reunión, ¿no? sí, cállense, cállense, que estoy grabando ya. ¿Con quién no toca esta clase? No saben. Buenas noches, alumnos y alumnas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Andrea Macías y voy a ser la docente de ustedes en esta clase de expresión oral y escrita. Vamos a esperar unos 2 minutos, que sean 7:30 en punto, para poder dar inicio a la clase, ¿ok? Esperemos unos 2 minutos, por favor. Ya comenzó a trabajar. Listo, Apanta. Cambiarte el nombre, por favor. Licencia, si está hablando, tiene apagado el micrófono. Ya he estado en silencio. Bueno, les decía que por favor pongan en mute sus teléfonos, sus micrófonos, para poder evitar cualquier tipo de interrupción. Bueno, les contaba que voy a estar con ustedes en estos cuatro clases de expresión oral y escrita. Mi nombre es Andrea Macías, soy magíster en comunicación, en dirección de comunicación, y tengo pues una amplia experiencia en todo lo que es comunicación, asesoría de imagen, y he trabajado pues en varias instituciones privadas y también en el sector público. Y ahora pues estoy dedicada a este tema que es la docencia, y del cual pues estoy muy contenta de poder de esta manera contribuir en algo con mi experiencia para poder colaborar con
con la educación, con la orientación que ustedes están recibiendo en esta etapa de agentes civiles de tránsito, que es muy importante porque ustedes tienen una gran responsabilidad, que es justamente poder cambiar un poco ese chip que tenemos, ¿no? De los agentes de tránsito, sino más bien, en lugar de ser pues un ente sancionador, más bien ser un ente informativo, concienciador, de sensibilización, justamente para evitar lo que queremos, que es lo que se quiere evitar, pues los accidentes de tránsito, ¿no es cierto? Que haya más seguridad vial, que podamos ser un poco más conscientes de nuestras obligaciones, pero de nuestros derechos, y también, les decía, de nuestras obligaciones, ¿no? Hasta dónde inicia la línea del respeto hacia los demás, hacia el resto. Pero nosotros como autoridades, en este caso ustedes, que van a asumir ese rol, porque ustedes van a estar en las calles justamente siendo representantes de esta entidad, y que pues ya vamos a ver a medida que vayamos avanzando las clases, cuál es la importancia de la imagen y por qué nosotros debemos ser justamente la extensión de esa representación de la institución hacia las personas, y no solamente como sancionador, sino también en un sentido de poder concienciar para hacer una sociedad mejor, para poder ser conscientes y responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones, porque a la final una falta o una falla de tránsito es una decisión de la persona que está al volante, del conductor. Entonces, es decir, si yo decido pasarme el rojo, pues esa fue una decisión mía, ¿no? O si yo decido conducir cuando he tomado, pues es una decisión que yo he tomado, y siempre esas decisiones tienen consecuencias. Entonces, justamente la idea es poder contribuir de esta manera a que podamos ser una sociedad mucho más responsable, y ustedes juegan ahí un papel muy importante. ¿Y cómo creen que lo van a lograr? Pues adicional a todos los conocimientos que ustedes seguramente han recibido en este curso, pues la comunicación es la herramienta transversal, la herramienta más importante que ustedes pueden tener para poder llegar a comunicarse de mejor manera. Ustedes no solamente son unos portadores de una sanción, sino también de comunicarle a las personas cuáles son las consecuencias cuando uno incumple las reglas de tránsito, de ser más bien ese agente pues sensibilizador, informativo. Y así es como debemos cambiar, y poco a poco pues también se irá cambiando la percepción que tienen las personas de la institución. Ustedes saben que pues ha venido de menos a más, de más a menos, ¿no? La imagen de la institución, de la policía, en este caso que ustedes representan, por muchas situaciones que no están ya en manos de ustedes, pero ahí está justamente ese desafío de poder poner en un mejor rol y un mejor papel, pues la institución a la que representamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues nosotros, cada uno de ustedes, de los no sé cuántos participantes son, 34, 40 agentes que están en este curso, pues de esa manera ustedes van a poder contribuir con su papel, con su forma, su profesionalismo, y también con su forma incluso de comunicar una sanción. Y eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. La comunicación es transversal porque está presente en todas las actividades de nuestra vida, en nuestra parte personal, en nuestra parte profesional, en comunicarnos con nuestros seres queridos, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con todos siempre está ahí presente la comunicación. De hecho, uno de los mayores factores en la parte personal de divorcios es la falta de comunicación, no entenderse. Ven la importancia de la comunicación. Y luego, también no sé si ustedes sabían que uno de los factores por los que se desata la Segunda Guerra Mundial es justamente una falta de llegar a acuerdos, a negociaciones, a comunicarse acertadamente, que lo vamos a revisar en este curso. Y a partir de eso, pues se desata la Segunda Guerra Mundial, que ustedes pues ya saben lo que ha pasado. Incluso vemos lo que ha pasado recientemente con Rusia y Ucrania. Y es justamente esa falta de saber comunicarse. Entonces, he ahí la importancia de la comunicación. Entonces, vamos a entrar ahorita ya a revisar la parte de, voy a compartir la pantalla, vamos a entrar a revisar ya la parte de lo que tenemos preparado aquí, que es la presentación. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver los principios básicos de la comunicación. Ahí sí están, ahí sí la pueden ver, creo, ¿no es cierto? Sí.
Igual, si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud que quisieran hacer, pues me van alzando la mano y pues vamos a ir conversándolo. Es importante que ustedes vayan entendiendo cada uno de los conceptos que vamos a revisar el día de hoy. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Bueno, primero que la comunicación, es la necesidad básica de comunicarnos. Todo ser humano es sociable, ¿no? Es decir, no puede haber un ser humano que esté solo en un lugar y que no quiera hablar con nadie ni quiera relacionarse con otra persona. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? Pues a través de la comunicación, de las palabras. De hecho, lo primero que hacemos cuando apenas nacemos es tratar de comunicarnos con el mundo, con las personas que nos rodean. ¿Cómo lo hacen los bebés? Pues con el llanto. Es una forma de comunicarse y con su lenguaje corporal. Luego, la transmisión de idea para entendernos, porque imagínense, si no pudiéramos comunicar nuestras ideas, pues no pudiéramos entendernos con otras personas. Es como que habláramos inglés y no sepamos, entonces, ¿qué va a pasar? Nadie nos va a entender, ¿no es cierto? Nadie nos va a entender porque es como hablar en otro idioma cuando no nos entendemos. Y de hecho, les puedo decir que a veces hablamos español, todos hablamos español, ¿no es cierto? Pero a veces aún así no logramos entendernos, es como que habláramos un idioma diferente. No sé si les ha pasado eso con las personas. Y uno dice, es que no hay feeling, es que no podemos entendernos. Es justamente por saber mecanismos de comunicación acertados que nos permitan llegar a conectarnos. La comunicación, para que ustedes lo visualicen, es como tender un puente. La comunicación une a las almas, une a las personas, une los pensamientos, ¿no? Háganse la ilusión en sus cabezas de cuando yo estoy hablando, extender un puente hacia el otro. ¿Para qué? Para llegar hacia el otro. Eso es la comunicación. Luego es la expresión de todos nuestros conocimientos y sentimientos. Si no tuviéramos la forma de comunicarnos, no podrían saber las otras personas si estamos tristes, alegres, si tenemos algún enojo. Entonces, por eso también es importante. Y ya vamos a ver más adelante que la comunicación no solamente es oral, verbal, sino también es corporal. Y a través de esta expresión corporal es que nosotros transmitimos todos nuestros sentimientos y nuestras emociones. Además, permite entendernos y actuar racionalmente de manera lógica. Si no, imagínense cómo fuera nuestro mundo si no existiera la comunicación. Luego tenemos aquí unos principios básicos que toda comunicación debe tener. Lo primero es que debe haber un emisor, es decir, una persona que inicialmente envía o transmite un mensaje, que es un hablante o un escritor. Luego, de intermedio, pues hay un código. El código generalmente es el lenguaje, ¿no? La lengua que nosotros utilizamos. Ese es el código. Luego, el mensaje, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Cuál es el sentido de ese mensaje que quiero transmitir, que debe estar construido gramaticalmente de manera correcta, con artículo, sujeto, verbo y predicado para que las otras personas nos puedan entender? Luego, el canal, es decir, cuál va a ser el medio por el que voy a enviar ese mensaje, si es por televisión, por radio, por WhatsApp, ahora con las redes digitales, que es una nueva forma de hacer comunicación, y ya les voy a decir cuál es esa nueva forma, porque actualmente estos eran los elementos básicos de la comunicación antes de las redes sociales, ¿no? Y luego tenemos el receptor, que es a quien le llega la información, quien oye, o el lector, ¿no? Y luego el referente contexto, que es todo el contexto en el que se da la comunicación. No es lo mismo decir ciertas palabras en un contexto, ¿no es cierto? En un contexto me refiero como en una situación que en otra, como por ejemplo en un país, las palabras tienen significados diferentes, ¿no es cierto? En un país, ¿qué palabra se me viene a la mente que significa una cosa y en el nuestro tiene otro significado? Bueno, no se me viene ahorita a la mente ninguno, ya lo voy a pensar, pero es como hablar de una manera, pero que en el contexto significa otra. Por eso es importante que siempre cuando haya la comunicación, sepamos cuál es el contexto en que se va a desarrollar esa comunicación. Y actualmente tenemos una nueva forma de hacer comunicación, que es las redes sociales. Antes, en los medios tradicionales, ¿cuáles eran los medios tradicionales? Radio, prensa y televisión, ¿no? Entonces siempre había esto que era básico, un emisor y un receptor. Y ahí había
no una comunicación, sino una transmisión de información. ¿Cuándo hay una comunicación realmente? ¿Quién me puede decir? ¿Cuándo hay empieza a haber una comunicación realmente? A ver, voy a escoger, ya que no se animan a levantar la mano. César Morocho. A ver, César, dígame lo que usted crea. César. Aquí les voy haciendo preguntas y voy poniéndoles puntos. Y el que no contesta tiene 0. Master, ¿me puede repetir la pregunta? Ah, no he estado atento. ¿Sí ve qué he estado haciendo? Ya, a ver, le repito, César. ¿Cuándo hay comunicación? ¿Cuándo hay un verdadero proceso de comunicación? Les he dicho que en los medios tradicionales siempre había este mismo código o este mismo esquema de comunicación, que es un emisor, y luego le doy palabra a Jean y a Gilmar, que me han levantado por ahí la mano. Entonces hay un emisor, ¿no es cierto? Y luego hay un receptor, que esto siempre pasaba cuando teníamos los medios tradicionales. Y luego, pero hay un elemento importante que es el que detona la comunicación realmente. ¿Cuál será ese? Le doy una pista, con la aparición de las redes sociales. Cuando dos personas se pueden- Perdón, no le escuché, se fue la señal. cuando dos personas se pueden comunicar fluidamente. Sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que hay esa comunicación fluida? No importa que se equivoque, porque es la primera clase. Por medio de escritos. ¿Por medio de? Por de- escrito. Ya, bueno, ok. A ver, me han levantado la mano, ya luego le doy la respuesta. Jean, que estaba, Jean, dígame Jean. Buenas noches. Respondiendo a la pregunta que estaba haciendo, lo mismo, ¿no? O sea, la comunicación se da cuando está el habla entre dos o más personas, ahí donde se genera comunicación. Entonces, al haber una comunicación fluida, me está diciendo que era por medio de las redes sociales, entonces es una manera escrita, donde no tiene como quien dice un final en la comunicación, sino que está toda la comunicación no se pierde, sino que está simultáneamente. Ya, pero hay una acción que es lo que permite la comunicación. Una acción que es justamente que se da y surge a partir de las redes sociales. Es una palabra. ¿Cómo se llama? La conexión. ¿Cuál? La conexión entre ambas personas. Conexión. Sí, pudiera ser como un sinónimo, pero no es la correcta. Ok, no importa. Luego les voy a decir. Gracias, G. Angie. Puede ser cuando el receptor responde. ¿Quién me está hablando? Bien. Ah, bien, todavía estabas hablando, sí. A ver, ¿cómo? Que cuando es una transmisión, es cuando, por ejemplo, la prensa ya todo eso transmite. Pero ya la comunicación sería cuando, por ejemplo, yo emito un mensaje y el receptor me responde. Ahí sería una comunicación entre dos personas, dos o más personas. Ok, muy bien, Jean. Jean, está bien. Gracias. Angie. Hola, buenas noches. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Magister. El medio, tiene que existir un medio a través del cual se van a poder comunicar el emisor y el receptor, en el cual van a tener una interconectividad mutua. Ya, muy bien. La interconectividad vendría a ser lo que menciona acerca de las redes sociales. Ok, muy bien. Está bien, gracias, Angie. Damaris. Muy buenas noches, Magister. Un gusto. Hola. Bueno, el canal o el medio de comunicación, que sería este caso entre el emisor y el receptor, sería la forma en la que se comunican, ya sea oral, ya sea escrita. Ese sería el canal de comunicación que tiene entre una persona u otra. Ya, pero la pregunta era cómo se llama, que ya lo dijo un poco Jan y Damaris también. ¿Cómo se llama
qué es lo que debe haber para que haya una comunicación verdadera o real. Magíster, buenas noches. Se llama Internet. Es el No, canal. ¿quién me dice eso? Que no le veo. Jefferson Pinargote. Jefferson. Ya, Jefferson, sí, es parte de, pero va más de fondo. Luego les digo, ok, Jefferson, está bien, no importa. Por haber intervenido igual, se gana el punto. Ya, y la última, Alison, creo que está también ha levantado la mano. Sí, le quería opinar. ¿Quién más? A ver, voy con Alison. Luego tengo a José. Ya. A ver, Alison. Buenas noches. O sea, yo opino que en la comunicación tiene que estar el emisor y el receptor, en la cual, donde comienza una comunicación que pueden intercambiar sus ideas, sentimientos, expresiones. Al igual, la manera en que surge el Internet es mediante el canal, ahí donde las personas van a recibir la información. Ok, está bien, muy bien, gracias, Alison. Luego, Luis. Buenas noches, Magíster. La comunicación es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. Sí, pero ¿cómo se llama la palabra? A ver, es como que si yo les pregunto a ustedes cómo se llaman y ustedes me dicen yo vivo en Tumbaco. Un diálogo. Aprendan a contestar la pregunta. Está bien, Luis, pero aprendan, yo no les pregunté qué es la comunicación, les pregunté cuál es la acción que se debe generar, que ya le han dicho, pero falta que me digan la palabra exacta. ¿Cómo se llama eso? Es una sola palabra que Comunicación verbal. No. Y a ver, les voy diciendo. Para comenzar con la comunicación. A ver, yo les voy diciendo quién va levantando la mano. A ver, vamos con Colin, con 3 personas más. Colin, a ver, cuénteme. Buenas noches, Máster. Hola. Respondiendo a tu pregunta, para que se pueda dar la comunicación, primero debe haber un mensaje, el cual debe transmitirlo el emisor y debe recibirlo el receptor. Gracias. Primero la necesidad de emitir algo. ¿Quién me está hablando? Porque no sé, estaba Colin. Colin Coveña. Ya, a ver, bueno, igual vamos a seguir, les voy a poner aquí a Colin, ya, igual tengo más preguntas y luego pueden ir contestando. A ver, les voy a dar la respuesta. Para que se genere un verdadero acto de comunicación, sí, es como dijo al inicio Gian, que debe haber un intercambio de información, una respuesta de parte del receptor. Eso se llama retroalimentación. Esa es la palabra que les estaba pidiendo que me la digan. Retroalimentación significa que yo respondo y a lo que me están diciendo, emito también una opinión, un mensaje sobre lo que me están diciendo. Ya no solamente soy un oyente, no soy solamente, soy solamente un ente al que llega la información, sino que escucho y también contesto y respondo y hago una retroalimentación. Esto ocurre a partir de las redes sociales, del inicio del boom de las redes sociales, porque es a partir de ahí que ya todos somos escuchados. Todas las personas pueden opinar sobre cualquier tema, sobre cualquier noticia, sobre cualquier hecho que está ocurriendo. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo último que pasó el fin de semana en nuestro país, que fue la liberación de Glass, ¿no? Entonces, todos opinan. Antes no había eso. Antes simplemente se daba la noticia y, bueno, uno generaba opinión entre su círculo familiar o su círculo social, pero no poníamos una opinión en las redes sociales donde nos ven miles de personas, millones de personas. Ese es el nuevo cambio de la comunicación y eso se llama live communication en inglés, ¿no? Es una forma de hacer comunicación que es live communication, que es cuando el receptor se vuelve también un emisor y cuando el receptor es también parte de la comunicación. Ya no estamos esperando que un periodista nos informe, ¿no es cierto? Antes, pues esa era la manera de enterarnos de las cosas. Ahora, en tiempo real, en minutos, en segundos, cualquier persona que tenga un teléfono celular puede informar sobre lo que está pasando en ese momento, ¿no es cierto? Ese es el cambio que ha tenido la comunicación. Es la nueva forma de hacer comunicación. Por eso es que ahora
si un agente de tránsito comete una infracción, y ustedes tienen que haber visto el caso de alguna vez un policía que, claro, le estaba cumpliendo la ley cuando le detuvo a la persona porque creo que se había pasado el rojo, y la persona le explica y le dice que se pasa el rojo porque su mascota estaba como enferma y le estaba llevando al veterinario, y él no le creyó, no le quiso creer, o simplemente no fue empático, ¿no es cierto? Y entonces le sancionó. Y mientras pasaba todo eso, pues el señor estaba grabando con un teléfono, ¿no? El conductor grabó y eso más, pues el perrito falleció. Entonces, ¿qué es lo que genera eso? Genera pues toda una serie de reacciones, opiniones en redes sociales. Entonces ahora la comunicación es diferente. ¿Ven cómo este principio básico que está aquí o este esquema que inicialmente teníamos ha cambiado para hacer una live communication, que significa comunicación viva, ¿ya? Comunicación en tiempo real. Todos podemos ahorita ser periodistas, todos, ¿no? Entonces yo puedo estar, por ejemplo, incluso han firmado a los agentes que les dan plata, ese tipo de situaciones. Entonces todo eso se hace ahora con un teléfono, no necesitamos nada más. Antes, ¿qué necesitábamos? Una cámara, un trípode, necesitábamos tener un cable para que dé la señal al canal y de ahí salir. No, ahora un simple teléfono, coges, uno graba y ya, y genera una noticia que no solamente es una noticia, sino también se genera alrededor de él un linchamiento mediático, ¿no? Es decir, que una persona puede ser llevada a una acción disciplinaria o a cualquier situación solamente porque un video se viralizó por miles de personas, y obviamente las personas condenan ese acto dependiendo de cuál sea, ¿no es cierto? O dicen, ah, no, qué lindo. Ahora, porque también hay cosas positivas. Por ejemplo, hoy veíamos en las redes no sé si vieron eso ahí en las redes sociales, que todos seguramente pues revisan siempre el Instagram o el Facebook, y un señor que le rescató a un perrito de una correntada que había. Entonces ese es un video positivo que ha recorrido el mundo y donde se puede ver esto, y obviamente la gente dice, ah, y que capaz que hasta por eso solamente ya le ponen una medalla o es un héroe, ¿no? Eso es lo que genera las redes sociales. Ven el poder y la fuerza que tiene ahora la comunicación. Por esa razón es que nosotros debemos siempre pues actuar de manera correcta para evitar cualquier inconveniente, ¿ok? Bueno, luego vamos a pasar a los tipos de comunicación, que aquí está más justamente encasillado con lo que ya algunas de las personas me contestaron, que es, me decían verbal, no verbal, escrita, ya, no. Eso es, acuérdense entonces, que hay un esquema básico, que es el tradicional, pero que actualmente las redes sociales han roto ese esquema básico, y que ahora debe haber una retroalimentación para que haya una comunicación, y que cuando solamente se da desde una sola vía es solamente información. Entonces, por ejemplo, la radio y la televisión son medios informativos, ¿ok? Y bueno, las redes sociales podríamos decir que es un medio de comunicación porque nos permite también tener voz, nos permite opinar sobre cualquier tema. Luego tenemos los tipos de comunicación, son dos, el verbal y el no verbal. Dentro del verbal tenemos el oral, ¿no es cierto?, que es lo que yo estoy haciendo en este momento, hablar con ustedes, y el escrito, que es todo lo que se escribe en un papel a través de las letras, de un lenguaje, ¿no es cierto?, de manera adecuada, con sintaxis y gramaticalmente bien construido. Y luego tenemos el no verbal, es decir, este de aquí es muy, muy fácil de reconocer. Y nosotros, como agentes de tránsito, debemos, sobre todo, ¿cuál de los dos será el que debemos manejar muy bien? Los dos debemos manejarlos bien porque son parte de nuestra imagen, y ya vamos a ver después por qué. Pero el oral es como lo más importante. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros vamos a utilizar cotidianamente en nuestro trabajo. Hablar con las personas de manera oral, ¿sí? Sin escribir, nada más de escribir las multas, ¿no? Luego tenemos, y ahora creo que ya ni se escriben, sino solamente se toman fotos. Y en la no verbal, ¿qué es lo que está transmitiendo nuestro cuerpo? Y aquí sí quisiera que pongan atención porque a veces no somos conscientes muchas veces de esto. Dentro está la visual, que es todo lo que nuestros ojos transmiten, la auditiva, ¿no?, que son los mensajes que percibimos con el sentido auditivo, con nuestro oído, por ejemplo, las campanadas de una iglesia. Si yo escucho a lo lejos, así no vea nada,
un ruido, ¿no es cierto? Es una ambulancia, yo reconozco que es una ambulancia. Si yo escucho, por ejemplo, las campanas, sé que está ahí cerca una iglesia. Si escucho un pitido de un tren, sé que hay cerca una estación de tren o un pito de bus. Entonces, esa es la auditiva. Luego tenemos la kinestésica, que es aquella que proviene del movimiento del cuerpo, y esa es muy importante para ustedes, sobre todo porque aquí están los gestos que tenemos, los tips nerviosos, las expresiones que nos dan una idea de emociones, sentimientos y pensamientos. No sé si ustedes en este curso han estudiado el polígono, es ay, se me va el nombre, que sirve para detectar las mentiras y las verdades. ¿Cómo es que se llama él? ¿Quién más? Polígrafo, máster. El polígrafo. Ya. Entonces, ¿ustedes han recibido esa clase del polígrafo? No, máster. Bueno, el polígrafo lo que hace, además de medir con un tema de unas ondas eléctricas que emite el corazón, el cuerpo, es también, cuando uno estudia esto, es ver cuáles son los gestos de la persona. Si la persona empieza a sudar, si la persona empieza a mirar con los ojos para abajo. Hay una serie de, digamos, parámetros que nuestro cuerpo emite para saber, y que es automático, es decir, eso no somos conscientes, eso es automático cuando estamos mintiendo. ¿Cómo creen que las esposas sabemos cuando mienten? O las novias sabemos cuando mienten, ¿no? Justamente por eso. Entonces, es que nuestro cuerpo automáticamente emite ciertos gestos, movimientos gestuales de nuestra mirada, ¿no es cierto?, de las manos, del movimiento del cuerpo, que uno ya sabe que están mintiendo. Entonces, por eso es que es importante también este lenguaje verbal, y ya vamos a ver por qué. Luego tenemos que, bueno, los principios de la comunicación. Los principios de la comunicación, ya hemos visto cuál es el esquema básico de la comunicación, por qué es importante la comunicación, cuáles son los tipos de comunicación. Ahora vamos a ver los principios básicos. Son aquellos que están refiriéndose a las reglas que rigen algún proceso para su correcto desarrollo. Nos muestra que la comunicación se puede dar de diversas maneras dependiendo del interés de cada parte. Puede ser explícita o implícita. ¿Ya? Es decir, la comunicación explícita es esto que yo estoy haciendo, hablando con ustedes. Implícita es, por ejemplo, si yo no hablo nada, pero yo les hago alguna seña o me pongo con cara de enojada, es implícita porque ustedes dicen, la profe está enojada, ¿no? Entonces ya estoy dando una comunicación. Irreversible es porque lo que yo digo no regresa. Por eso es que dicen que hay que pensar 1000 veces antes de hablar. Cuando estamos enojados, porque lo que ya hemos dicho, la palabra no regresa. La palabra sale y ahí quedó. Personal porque es un acto personal de las personas, y omnipresencial es porque está presente en todo lo que hacemos. Absolutamente todo, ¿ok? Esas son las características. Luego tenemos algunos tipos de comunicación también, o formas de comunicación, que son el diálogo, el debate, la exposición, el discurso, el foro, que son formas de comunicarse en grupos, sobre todo masivamente, y que nos permite transmitir siempre las ideas que tenemos hacia otros. Luego tenemos la comunicación oral. ¿Qué es la comunicación oral que ya habíamos visto? Primero es representativa, ¿no es cierto? Esas son las funciones básicas del lenguaje. Representativa porque cuando yo hablo, digo, por ejemplo, ayer me fui a la playa, automáticamente ustedes se hacen una imagen de lo que yo estoy diciendo. O ayer me saqué una buena nota, o ayer empecé mi clase de comunicación. Entonces, nosotros representamos siempre de una manera gráfica en nuestra cabeza las cosas y le damos un rostro, un tono a lo que estamos hablando. Apelativa porque obviamente permite siempre referirnos a alguna situación, es la forma en la que contamos algo que nos ha pasado o algo que tenemos que informar. Y expresiva porque es la que nos permite pues decir cómo nos sentimos, si algo está bien, algo está mal, es la forma de expresarnos, ¿ok? Eso es la comunicación verbal. Ahora, la comunicación no verbal se realiza en mayor medida de manera inconsciente, aunque también existe la posibilidad de hacerlo intencionalmente al momento de transmitir algún mensaje. Es decir, si yo, por ejemplo, hago pausas y me quedo callada, de pronto veo que está ahí Juan y Kevin conversando, eso más cuando estamos en la parte presencial, y yo estoy dando mi clase y de pronto me quedo callada, ¿no? Y les quedo mirando, ¿no? Eso es, sin yo decirles hagan silencio, les estoy diciendo que pues no conversen en la clase, ¿ok?
Luego, la comunicación no verbal consiste en todos los gestos, los movimientos del cuerpo, señales, miradas y más que solemos usar al expresarnos, a través de lo cual también transmitimos una información. Las personas se hacen una imagen de alguien sin ni siquiera haberla escuchado, sin hablar ni una palabra en 3 segundos. Eso dice científicamente Harvard. La Universidad de Harvard dice que en 3 segundos nosotros nos hacemos la imagen de alguien. Si yo veo que Christopher entra, ¿no es cierto? Digamos que estoy aquí en el aula y lo veo que ingresa, pues yo ya enseguida automáticamente es como que el cerebro hace un escaneo y entonces dice, a ver, Christopher no es responsable, si es responsable, es puntual, no es puntual, es descuidado, no es descuidado. Igual, y luego eso se comprueba cuando obviamente ya hay el intercambio de información y el relacionamiento, y entonces uno puede afirmar o negar ya ese concepto que inicialmente se hizo de la persona. Uno puede solamente con ver a una persona decir, esta persona sí sabe lo que está hablando, esta persona no sabe lo que está hablando, solamente con ver. ¿Por qué? Porque hay una serie de elementos que juegan con la percepción del cerebro. Eso es automático. Lo que quiero decirles es que eso no depende de ustedes, sino que el cerebro de las personas que están al frente de ustedes funciona así. Nuestro cerebro funciona así. Nosotros tenemos aquí un consciente que está ubicada en esta parte y un subconsciente que está ubicada en la parte de atrás. Y entonces cuando nosotros, en el subconsciente están los recuerdos, todos los recuerdos que nosotros hemos generado a lo largo desde que somos pequeños hasta que somos ya adolescentes, ¿no? Obviamente eso está ligado a una serie de cosas como nuestra familia, nuestros amigos, y eso lo vamos a ver ya más profundamente en la clase de valores. Y luego aquí en el consciente está todo lo que nosotros recibimos diariamente. Entonces, claro, cuando entra una persona, cómo se viste, cómo camina, cómo se para, cómo nos mira, cómo mueve sus manos, todo eso nos hace transmitir un mensaje a las otras personas, y la otra persona que está al frente de usted enseguida se hace una percepción de su parte personal y de su parte profesional. Esa es la importancia de la comunicación no verbal. O no sé si les ha pasado que uno dice, no, yo estoy súper feliz de estar con ustedes aquí, pero tengo una cara de enojada o de que obviamente no está siendo coherente con lo que yo les estoy transmitiendo. Entonces, por ejemplo, si yo voy y le quiero multar a una persona y le digo, ¿sabe qué? Yo quisiera que usted haga conciencia de que usted se pasó el rojo y que puede causar un accidente de tránsito, y entonces, pero lo digo en un tono enojado y eso más, o si no lo puedo decir hasta como en un tono de burla, ¿no? Entonces me estoy así riendo, ¿no? Entonces la otra persona dice, usted se está burlando de mí. Entonces todo eso hay que tratar de alinearlo y que ustedes lo aprendan para que puedan ser coherentes con la comunicación verbal que ustedes están transmitiendo. Y esto incluso les sirve para poder ustedes en algún momento, si quieren subir de rango, de puesto, no sé cómo será en la policía, pues ustedes deben proyectarse. Si yo quiero ser, no sé, digamos que el siguiente rango es oficial, me estoy inventando, o capitán, no sé cómo es ahí, o quiero ser alguna otra cosa, yo tengo que proyectarme para eso, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vestirme como lo que quiero ser, tengo que hablar como lo que quiero ser, tengo que tener mi lenguaje corporal como lo que quiero ser. Yo no puedo ir, por ejemplo, donde un conductor y si yo tengo que ser un ente, como les decía, no sancionador, sino de prevención, informativo, decirle en un tono enojado, o aunque no se lo diga enojado, pero tengo una cara enojada, la persona se pone nerviosa y obviamente ahí empieza una serie de situaciones que a veces no son las correctas, porque no es que nosotros está bien que debamos hacer cumplir la ley, pero hay que saber cómo decirlo, ¿no? Más bien no llegar por la parte de que se va a multar, sino más bien decir, usted sabía que cuando se pasa el rojo, usted puede ocasionar un accidente y que puede venir una persona, seguramente usted una mamá, un hijo, y que puede haber un accidente de tránsito. Entonces seguramente la persona lo tomará de otra manera, pero hay que saber cómo decirlo, porque si yo le digo eso a una persona como burlándome, riéndome, pues lo va a tomar a mal, o si se lo digo enojado, lo va a tomar a mal. Entonces por eso es importante saber usar el lenguaje corporal, ¿ok? Luego tenemos una serie de trastornos de la comunicación o, digamos,
factores que hacen que la comunicación no sea posible, como trastornos del lenguaje expresivo. Uno de los trastornos más comunes es el tartamudeo, ¿no es cierto?, el cual impide a la persona hablar de manera fluida. La buena noticia de todo esto es que para nosotros lograr comunicarnos bien, hay que practicar. Esto es como saber andar en bicicleta, practicar, practicar y practicar. No hay nada que no podamos hacer con la práctica. También otro de los factores es que la gente le tiene pavor a hablar en público. Entonces, si nosotros, nuestro oficio o nuestra actividad es hablar en público, ustedes no en público, pero con las otras personas, uno tiene que saber cómo acercarse y cómo decir a las personas las cosas, porque entonces ahí también estamos reflejando una imagen de la institución. Qué diferente es si un agente se acerca y le dice, buenas tardes, señora, señorita, espero que tenga un lindo día, mire, me quedo muy preocupado porque usted se acaba de pasar el rojo, y usted sabe que hay familias, mamás, señoras adultas mayores que están en la vía conduciendo y Dios no quiera puede pasar un accidente. Pues seguramente la persona se va a sentir muy mal, pero a que usted vaya y diga, no, a ver, licencia y matrícula, preste, no, y tal. Entonces, esa es la mala imagen que hay de la gente de tránsito, ¿no? Entonces yo hasta le dijera, discúlpeme, o sea, me sentiría súper mal. Pero si viene y me dice, aunque sabemos, los ecuatorianos somos así, las personas somos así, que aunque sabemos que cometimos la infracción, que es nuestra culpa, siempre queremos decir, no, no fue así, o típico, no, no, yo no estaba hablando por teléfono, no, no, usted vio mal, ¿no? Entonces, pero si nosotros más bien empezamos por esa parte, pues seguramente la persona no se rehusará y más bien hasta les pedirá disculpa por esa infracción que ha cometido. Y esa es la imagen que hay que cambiar, no de una policía sancionadora, no de una policía, no de un agente, incluso, disculpen la palabra, pero que se aprovecha de la situación económicamente de alguna manera, sino más bien cambiar esa imagen, porque ustedes son la imagen. Juan, Gilmar, César son la imagen de esa institución. Y también, así como hay noticias negativas en las redes, también hay noticias positivas y la gente también lo hace. Hoy me encontré con un agente que la verdad me sorprendió porque qué diferente a los otros que me he encontrado. Ustedes pueden marcar esa diferencia. Luego tenemos los trastornos fonológicos, que son aquellos que no le permiten expresar al individuo palabras de manera correcta, llegando en ocasiones a sustituir palabras o sus pronunciaciones. Estos son como digamos, factores que interrumpen una comunicación que más están ligadas a la parte física y fonética y también, bueno, aquí no está, pero es también a la forma de no llegar a conectar con las personas. Si yo quiero lograr algo, cuando nos comunicamos es porque queremos que el otro reaccione de una manera. Cuando yo me comunico con mis amigos, con mi mamá, con mi esposa, con mi novia, con mis superiores, ¿no es cierto? Es porque quiero lograr algo, pero no solamente las cosas se logran pidiéndolas, hay que saber cómo decirlas y cómo manifestarlas, ¿ok? Luego tenemos los principios básicos, para una buena comunicación, son como unos tips que quisiera, por favor, que si les pueden de pronto tomar una foto con el celular, sería bueno para que ustedes, es como un decálogo muy importante para que ustedes puedan tener una buena comunicación. Comunicación no es solamente hablar, decir, comunicación es lograr la reacción que uno quiere en la otra persona. Esa es la verdadera comunicación. Primero, la comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir? Que ser siempre positivos, propositivos. En lugar de decir, no hagas esto, podemos decir, ¿qué te parece si haces mejor esto que esto? Entonces, tratar de no utilizar o de evitar utilizar la palabra no. Miren, yo dije tratar de no utilizar. Entonces, mejor debería ser tratar de evitar utilizar la palabra no y evitar empezar con un no. No puedo, no quiero, usted cometió esta infracción, usted, tal, sino más bien, como les decía, esa es una manera asertiva y propositiva. Confianza en ustedes mismos. Cuando uno tiene confianza en lo que ustedes saben, pues es más fácil poder comunicarse con las personas y no tener timidez. Mirar a los ojos a la persona, eso es muy importante. Cuando una persona no mira a los ojos, enseguida transmite al cerebro un mensaje de desconfianza, de falta de seguridad, de falta de conocimientos. Luego, escuchar antes de hablar. Es muy importante y esta es una clave para toda la vida, alumnos y alumnas. Es una clave muy importante.
Es más, las mejores ideas de emprendimiento, porque yo también doy cursos y talleres de emprendimiento, según las estadísticas, salen de escuchar a la gente, qué es lo que le hace falta, qué necesita. De ahí salen las grandes ideas creativas. Porque claro, nosotros siempre tenemos ya preparada una respuesta y ni siquiera estamos escuchando lo que nos dice. Pero ya nosotros tenemos estamos fabricando en la cabeza una respuesta. Luego, evitar la interrupción. Cuando la persona habla, pues siempre hay que esperar, eso por normas de educación, que termine de hablar. Y aunque no estemos de acuerdo, pues luego damos nuestra posición. Tener seguridad en lo que estamos diciendo. Eso se logra con el conocimiento. Y lectura y comunicación adecuada. ¿Cómo ampliamos nuestro vocabulario? ¿Cómo hacemos que podamos tener más seguridad en lo que decimos? Leyendo. Esa es la clave. Y así también podemos usar muchos palabras, sinónimos que nos puedan ayudar. Luego vamos a hablar sobre la importancia de la comunicación. A ver, les voy a compartir la pantalla. Ok, ahí sí la estamos viendo. Nueva presentación. Ya. ¿Por qué es importante la comunicación? Primero, porque la comunicación es un proceso, ¿no? Ya hemos visto por qué. Y además, no solamente porque es usado en nuestras actividades, sino también porque es un recurso transversal que se utiliza en todas las otras ciencias, en la sociología, en la lingüística, en la literatura, en las leyes, en la antropología, en todas estas ciencias sociales, pues necesitamos la comunicación y obviamente ustedes que tienen contacto con el público, pues también. Ya hemos visto que es bidireccional y por eso hay una retroalimentación. Mira, aquí justo está esto que les decía. Tiene que existir un feedback o retroalimentación proveniente del receptor. De esta manera, ambas partes tienen respuestas, ¿no? Luego también dice que se trata de un acto inevitable. Ya les dije por qué, porque todos somos unos seres sociales que tenemos la necesidad de comunicarnos unos con otros. Y luego, otra característica es que tiene... Es un acto dinámico, ¿no es cierto? Actualmente con las redes sociales no solamente hay un receptor fijo y un emisor fijo, sino que los papeles se intercambian a partir de las nuevas tecnologías, como les he comentado, ¿no? Esto también se trata de los medios utilizados para hacer llegar al receptor de buena manera la información. Esto es todos los medios de comunicación. Aquí ya está el Twitter, el Instagram, está el LinkedIn, el Facebook, ¿no es cierto? Todos estos medios que tenemos para poder comunicarnos, incluso desde tiempos pasados, ¿no? Ya vimos sobre los principios de la comunicación, cuáles son estas características más importantes. Luego tenemos el lenguaje verbal y el no verbal, ¿no es cierto? Que es lo que ya les había dicho, ¿no es cierto? El verbal, que es todo lo que pronunciamos, y el no verbal, que es todo lo que nuestros gestos, nuestras miradas, incluso nuestro tono de voz y nuestras manos pueden comunicar, ¿no? Ya vimos también cuáles otras características tiene, ¿no es cierto? Que es explícita o implícita, que es irreversible, ¿no es cierto? Y este tema de la este tema de la irreversibilidad es importante, ¿no? Porque como les dije, una vez que el mensaje se ha dicho, las palabras ya se han dicho, no hay vuelta atrás. No sé si ustedes vieron lo que dijo el presidente Lasso, ¿no? En la última, en una de las últimas intervenciones que tuvo ahí, dijo, aunque lo haya dicho de broma, pero ¿cómo es tomado eso? ¿No? Las mujeres siempre quieren hablar. Si habla la una, habla la otra. ¿Qué mensaje nos da? ¿Qué tiene de malo en que quieran hablar? Entonces, eso es lo que y ya lo dijo, aunque lo haya dicho en un contexto diferente, pues fue tomado en otro. Por eso es importante pensar lo que vamos a decir. Ya les dije que es personal, que es omnipresente, ¿no? Y es también una influencia de lo que pensamos de nosotros mismos y de los demás, ¿ok? Luego, la comunicación también nos ayuda a enseñar y a aprender. A través de la comunicación es que nosotros podemos aprender, como lo estamos haciendo el día de hoy, pero también enseñar, por ejemplo, a nuestros hijos o a las personas con las que compartimos. Es el pilar de toda relación, como les decía al inicio, porque si no podemos comunicarnos, pues muy difícilmente vamos a poder transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones, y esa es una de las principales causas de los divorcios, chicos. Luego tenemos que es una herramienta esencial para todos los seres vivos. Ya les dije por qué, porque tenemos esta necesidad de comunicarnos siempre, ¿ok?
Luego vamos a ver esta de acá, que es un poquito profundizar más en las clases de la comunicación. Les voy a compartir un ratito. Antes de pasar a ver más las clases, quiero revisar con ustedes esto, que es que las palabras dejan huellas en la retina de las personas, en la mente de las personas, ¿no? Por eso es que no sé si ustedes se acuerdan de este mensaje clave que dijeron ¿se acuerdan que veíamos cuáles son las formas de comunicación verbal? Ahí estaba el discurso, el diálogo, el foro, y en uno de estos, no era un foro, sino el debate, el último debate presidencial, se hizo tendencia, Andrés, no mientas otra vez. Estos son mensajes claves que se construyen a propósito. No es que al candidato Andrés Arauz en ese momento se le ocurrió y fue que Dios lo iluminó. Y no, eso ya está todo preparado. Entonces, y se hace luego tendencia y ese es el poder. Ustedes vieron todo lo que se generaron alrededor de eso y cómo eso detonó que mucha gente que estaba indecisa pues diera su voto al otro candidato. Y ahí también hay una anécdota con el tema de la comunicación no verbal. Justamente el primer debate presidencial que se transmitió en Estados Unidos fue el que protagonizaron John F. Kennedy, que en ese tiempo estaba corriendo por las elecciones para presidente de Estados Unidos, y que se me va el nombre ahorita, pero un político que en ese momento pues era el presidente de Estados Unidos y aparte era pues un diestro en el teje-maneje de los medios de comunicación. Entonces resulta que como John F. Kennedy no tenía mucha experiencia y iba a haber el primer debate presidencial, entonces él dice, no, yo va donde la televisión y le dice a la BBC, le dice, quisiera que ustedes me den como unas clases de cómo vestirme y qué hacer para poder salir bien en esa transmisión de televisión, porque era su primera vez. Y obviamente el otro candidato, pues como ya era un yucho en el tema, había salido muchas veces en televisión, había dado miles de discursos, creo que era la segunda vez que era presidente de Estados Unidos, entonces lo llaman y le dicen, ¿sabe qué? Le gustaría tomar este curso que vamos a dar. Él dijo, no es necesario porque él no necesitaba, ¿no? Entonces también eso es importante, que uno nunca termina de aprender las cosas. Y resulta que justo en ese tiempo le da gripe, ¿no es cierto?, al otro candidato y llega el momento del debate presidencial, donde ahí pues se iba a generar un poco ya como las posiciones de los votantes. John F. Kennedy estuvo excelente, muy bien vestido, utilizó mucho su lenguaje corporal, muy bien su mensaje, impecable su discurso, ¿no? Y este candidato, y lo pueden googlear porque incluso eso está ahí en el YouTube, pónganle debate presidencial, el primer debate presidencial entre John F. Kennedy y no me acuerdo el nombre del otro, se me va el nombre del otro contrincante. Y él, ¿qué pasó? Como estaba con gripe, ¿no es cierto? Entonces las luces en el set de televisión, las luces son muy fuertes y entonces hace que la persona sude y entonces él sudaba, aparte de eso todo el tiempo se estaba llevando el pañuelo a la boca, a la nariz, porque estaba pues obviamente enfermo, entonces eso hizo que su lenguaje corporal, ojo, su lenguaje corporal no sea coherente con lo que estaba diciendo y que cause dudas y desconfianza entre las personas que estaban viendo ese debate. ¿Ven? ¿Cuál fue el resultado, para no alargarles más el cuento? El resultado de ese debate presidencial que según unos estudios que hicieron obviamente posteriormente, John F. Kennedy ganó en puntos, ¿no es cierto? Porque siempre luego de un debate hacen un punteo de cuántas personas están a favor del cierto candidato y John F. Kennedy fue el triunfador en la parte de televisión, o sea, ahí estaban sus votos, es decir, prefirieron al candidato que estaba muy bien, que manejaba su lenguaje corporal bien, su sonrisa bien, que estaba impecable, al otro candidato que tenía mucha fuerza, pero que tenía estos temas de su lenguaje corporal que le afectaron bastante. Y en cuanto al sondeo en radio, en cambio ahí ganó el otro candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vieron, ¿no? Entonces ven el poder no solamente de las palabras, sino el poder del lenguaje corporal. ¿Ok? Luego,
Vamos a ver este. Y por ahí no sé si han escuchado también que hay que tener cuidado con lo que decimos, que las palabras tienen poder, y es verdad. ¿Cuáles son estas palabras que debemos siempre tener y valores que debemos siempre cultivar a través de la comunicación? El respeto, ser cordial, un saludo afectuoso, ser transparentes, diciendo la verdad, y la lealtad también siempre, ¿no? Y de ahí pues tenemos diferentes formas de palabras, como la palabra de Dios, que es un tema religioso también, ¿no es cierto? Luego también tenemos el poder de la palabra en la política, que es lo que les acabo de contar. Aquí tenemos algunas formas de comunicarse, como por ejemplo un foro, en el podio, ¿no es cierto? Y ahí también el buen orador es el poseedor de un discurso que hace que las personas lo sigan, que las personas incluso hasta se emocionen y pueden creer todo lo que le dicen una persona solamente con escucharlo hablar, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, el 6 veces presidente del Ecuador decía, José María Velasco Ibarra, denme un balcón y seré presidente, porque esa era su forma de convencer. Esa es la importancia del poder. Hitler, que es un mal ejemplo, pero Hitler movía masas. ¿Por qué? Porque era un buen orador y las personas le creían todo lo que él decía. Aquí tenemos un caso muy cercano, Rafael Correa, en las sabatinas, pues cuando uno lo veía, uno le creía todo. Ya luego, pues del dicho al hecho era otra cosa, pero ese es el poder que tiene la comunicación, ¿ok? En las relaciones laborales también es muy importante, porque la comunicación permite que ustedes se relacionen con las otras personas, y si de pronto somos seres aislados, no comunicamos nuestras ideas, no encajamos en el grupo, pues seguramente vamos a tener problemas, no solamente en la comunicación, sino en nuestro rendimiento y en nuestra evaluación, ¿ok? Ay, perdón. Y obviamente las palabras también no solamente pueden ser positivas, también pueden ser negativas, pueden herir a las personas, y por eso es importante siempre tener en cuenta lo que decimos. Para evitar problemas, piensa lo que vas a hablar, porque la palabra tiene poder, y aquí ya también les dije los ejemplos de las guerras que hemos tenido justamente por esa falta de comunicación. Ahora vamos a ver las clases de la comunicación, que ya igual las hemos visto, pero ahorita las vamos a profundizar un poquito más. Nos quedan unos poquitos minutos ya. A ver, no sé si ahí la pueden ver. Compartir pantalla. Clases de la comunicación. Aquí está. Ya, ahí sí están viendo, ¿no es cierto? Ya. Bueno, ya hemos visto que la comunicación es verbal y no verbal, ¿no es cierto? Luego, la comunicación verbal está aquí dentro, la oral y la escrita. Y la comunicación no verbal se clasifica según el número de participantes en individual, colectiva, intrapersonal, interindividual, intragrupal, intergrupal y comunicación masiva. Y según el canal sensorial, es decir, cuál es el canal que utilizamos. Comunicación visual, que es los ojos, ¿no es cierto? Dicen que los ojos es el espejo del alma. La comunicación auditiva, ¿no? Y por eso a veces en la visual siempre, no sé, si les dicen, mírame a los ojos para saber si estás diciendo la verdad, justamente por eso. Y cuando estamos mintiendo, tendemos a mirar a cualquier parte menos a los ojos. La comunicación táctil, la comunicación olfativa. La comunicación olfativa es aquella que cuando nosotros pasamos por un lugar y hay un olor que nos puede traer un buen recuerdo, por ejemplo, de nuestra niñez o de alguien que queremos o extrañamos, un perfume, por ejemplo, ¿no? Y nos recuerda de pronto a nuestra madre o a nuestra abuelita o a alguien muy querido, o también olores que nos causan malos recuerdos, ¿no? Y no necesariamente se habla, simplemente ya nuestro cerebro genera esa comunicación, sería intrapersonal, porque es una comunicación interna nuestra. Y la comunicación gustativa, que es también los sabores, ¿no es cierto?, nos transportan incluso situaciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, comemos, yo que soy de Manabí, ¿no? Entonces yo cada vez que pruebo algo típico, una comida típica de mi provincia, enseguida se me vienen recuerdos de mi niñez. Entonces ese es el poder de la comunicación gustativa.
Y luego tenemos según el canal tecnológico, ¿no es cierto? Ahí tenemos que se puede realizar a través de un aparato telefónico, a través del internet que habíamos hablado, y los canales típicos que ya sabemos, el televisor, la radio, ¿no es cierto? Que esos son los tradicionales. Y luego según el uso o finalidad, la comunicación publicitaria, que es toda la que se envía mediante un mensaje y que queremos y que se manda a un consumidor para lograr que las personas hagan una acción de compra. Básicamente, la periodística, que es una comunicación informativa sobre opiniones de diferentes hechos para poder dar una información a las personas. La educativa, que es la que se utiliza para enseñar a las personas, como lo que estamos haciendo en este momento, y la comunicación política. La información de este tipo es política porque el contenido suele tener una fuerte carga ideológica hacia las personas. Por ejemplo, cuando alguien asiste a un debate en el que el emisor es un político que pretende ganar su voto. Eso es lo que pasó en el ejemplo que les dije de Andrés, no mientas otra vez, eso es comunicación política que tiene una intención y que se genera una serie de acciones y de mensajes para poder lograr el objetivo que fue lo que finalmente se logró. Es decir, que la persona decida votar por esta persona en particular. Luego tenemos otro tipo de comunicación como la de señas, que son las personas que utilizan, que son sordomudos no videntes, y la comunicación también organizacional, que es la comunicación de institución, ¿no es cierto? Que es la comunicación que se hace a nivel de gobierno, de instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito y ese tipo de informaciones. Luego también tenemos que la comunicación es vertical, ¿no es cierto? La comunicación vertical, es decir, como en qué orden se da, ¿no es cierto? Que se da entre diferentes niveles o posiciones dentro de una organización. Por ejemplo, si yo soy un gerente, digamos, de tecnología, y la otra persona es un gerente de comunicación y el otro es un gerente de planificación, eso es horizontal porque es como que se mantiene en el mismo nivel, ¿no? Como está aquí en el gráfico. Y luego la vertical es cuando tenemos una cabeza y eso desciende, ¿no es cierto?, hacia abajo, hacia las bases, que solemos decir. O ustedes si tienen un comandante, no lo sé, y entonces esa comunicación llega a ustedes y a veces hay jefes como intermedios y luego hay otros ejecutores o que están en las calles que va bajando la información. Esa es la descendente, ¿ok? Y la ascendente es cuando igual sube la información desde las bases, eso pasa más en la parte política, cuando las bases, que son militancias, pues informan a los jefes sobre las diferentes situaciones que hay. Luego tenemos los tipos de comunicación, que ya los habíamos revisado también, que era el de diálogo, debate, exposición, discurso y foro, que ya les había comentado más o menos de qué se trata cada una. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta, me van diciendo. Y vamos a terminar con este, que es básicamente el emisor. Bueno, que el emisor ya les había dicho. Espérenme un momentito, que quiero compartir la pantalla. Ya. El emisor, aquí está. Bueno, ya habíamos hablado del emisor, ¿no? Decimos que es el que... Un ratito. Ya. El emisor es un aparato, una institución o una persona que emite o transmite la información. Es el que envía hacia afuera toda la información. El emisor puede ser de una radio, también FM, ¿no? Porque se transmite también a través de ese medio. Y también hay un emisor de luz, también son algunos ejemplos, ¿no? Emisor de economía, es todo lo que emite la información. Emite la información o emite algún servicio. En este caso tenemos el emisor de la comunicación, que ya hemos revisado cuál es la función, ¿no es cierto? Y ya con esto termino. No sé si hasta ahorita, déjenme ver si me falta alguna cosa importante. Bueno, ya les dije del emisor, el dominio idiomático, sector también ya hablamos. Y el lenguaje, que es importante, ¿no es cierto? El dominio idiomático, ¿ya? Luego tenemos otro factor que es importante, que es la cultura amplia. Porque ¿qué tiene que ver la comunicación con la cultura amplia? ¿Quién me dice?
¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué tiene que ver el emisor con la cultura? ¿O no tiene nada que ver? Buenas noches, Magister. Los valores, un principio que tenemos en nuestras casas, los valores que nos enseñaron nuestros padres, la forma de comportarnos con nosotros las personas, de que siempre tenemos amable de una manera muy cordial. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Pues no le veo por aquí. ¿Cómo se llama usted? Boris. ¿Perdón? Buenas noches, Magister. Sí, antes dígame el nombre de la persona que intervino que no le escuché. Boris. ¿Ya? Navarrete. Ya, Boris, gracias. Ya, y a ver, ¿y ahorita quién me habló? Maoli Usca. Buenas noches, Magister. Paola. Maoli Usca. Ah, Maoli, busca. Ya. Dígame, Maoli. Cuando tenemos una buena comunicación, tenemos un buen diálogo, no solo con nuestros padres, sino también con todas las personas que son parte, o sea, que son de afuera, que tenemos que tener siempre una buena presentación, tener las palabras precisas para llegar a esa persona. Muy bien. Ser muy respetuoso adelante de ellos, siempre tratar de que no nos dejemos llevar por las cosas negativas, sino siempre por las cosas positivas, tratar de ver siempre lo positivo de lo negativo. Muy bien, gracias, Maoli. Ya, justamente, como ya han dicho los compañeros, después vamos con nosotros porque vamos a terminar ya en 5 minutos porque tenemos que ir a la otra clase. Una persona, decimos que un individuo tiene una amplia cultura que es parte de una buena comunicación también cuando conoce temas variados en deporte, en literatura, en derecho y medicina. Estas son las 4 pilares y ojalá puedan tomar una foto y les voy a poner para que puedan tener una buena cultura, que es parte también de una buena comunicación, porque si ustedes conocen las cosas básicas y ahora con las redes sociales es mucho más fácil porque siempre tenemos los periódicos digitales, podemos investigar, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos esto nos va a dar un tópico de conversación con otras personas que va a permitir que nuestra comunicación sea más fluida, ¿ok? Y también esto va a permitir que nosotros podamos tener un mejor trato con las personas. La palabra cultura tiene su origen histórico en la labranza de la tierra y así encontramos mencionada en los diccionarios antiguos. Se adoptó como una metáfora del proceso de elaboración mental. Perdón un ratito que le voy a poner el cargador a la computadora, porque si no se me vaya a descargar. No, perdón. Apaga el audio del barrio. Sí. Zapatón. Todo emisor. Apaga el micrófono. Compañero Navarrete. Dígame, compañero. Confirme, mi sargento Pechuga. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos con esa clase? ¿Cómo estamos? Todo bonito. Boris le robó el punto. Por favor, sus micrófonos. Entonces, bueno, la cultura es parte de una buena imagen que está dentro también del tema comunicacional. Aquí es un poco de historia, que eso lo tienen ya ustedes en su plataforma, ¿no es cierto?, virtual. Ahí encuentran toda esta información, entonces ya no la voy a repetir. Y esta sí les voy a contar. La comunicación es cultura, ¿por qué? Porque la concepción moderna de la relación de comunicación y cultura pretende rescatar del olvido o menosprecio las expresiones populares y otorgarles el reconocimiento que antes se le negaba como proceso de producción cultural. Entonces ahora, por ejemplo, también una forma de comunicación son los grafitis, una forma de comunicación también es el arte, una forma de comunicación también es la poesía, todo este tipo de cosas que son parte de la cultura. ¿Cómo? La música también. La música, muy bien, exacto. Entonces son formas de comunicación también y por eso son parte de una producción cultural. Déjenme ver. Entonces, bueno,
Y hemos llegado con esta parte de comunicación, ya tenemos, y además que esto nos permite una pregunta. ampliar nuestra cultura. Perdón un ratito, ya le doy la palabra. Ampliar nuestra cultura para que pueda de esta manera ser más producida, ser mejor. Entre más nosotros conozcamos, pues más nos permite tener posibilidades de intercambiar opiniones con las personas, de poder desarrollarnos en un ambiente de mejor manera. La comunicación es esencial para todas esas cosas, para todas estas situaciones. Y aquí solamente les voy a compartir esta última y le doy paso a no sé, ¿alguien me estaba hablando? Yo. Sí, Roxana, dígame Roxana. Por ejemplo, en base a la cultura también tiene que ver mucho el idioma de la comunicación, ¿verdad? También, claro, el idioma es importante porque usted tiene que hablar el mismo idioma para poderse entender, es lo que les decía al inicio. Si yo les hablo en inglés o les hablo en quichua o en cualquier otro idioma y ustedes no lo dominan, no lo conocen, pues no puedo comunicarme con ustedes definitivamente. Esa es la importancia y es parte de la cultura, conocer otros idiomas también. Cuando una persona conoce uno mínimo, un idioma, y si es más mejor, pues se dice que tiene una vasta cultura. Y además lee, ¿no es cierto? Porque también uno puede, de pronto dice, no, pues yo no tengo todavía, y les doy ahí un consejo, si es que ustedes pueden y traten de hacerlo, de viajar. Porque viajar no solamente es irse a pasear. Viajar es conocer otras culturas, de pronto saber qué puedo yo aprender de los agentes de tránsito, del transporte o no sé, de otras cosas allá, para luego implementar o para poder ser una persona culturalmente más amplia. Y ahora con el tema del internet, pues es más fácil porque también uno puede investigar, leer, entonces son como cosas básicas que les va a permitir a ustedes irse formando y autoeducando para poder, obviamente, más los estudios que ustedes tengan, ¿no es cierto? Y su buena conducta, su buena conducta y su buena reputación. Eso a la final refleja todo lo que les estoy diciendo, estos elementos que les acabo de mencionar, refleja en una sola palabra, que es reputación. Entonces, cuando uno dice, ¿te acuerdas de Roxana? Claro, Roxana era excelente en su trabajo, impecable cuando venía uniformada, en su trato muy tinosa, nunca tuvo una falta disciplinaria, muy culta. Entonces, ¿no es cierto? Esos son ustedes. Entonces, y todo debemos tratar de que haya un equilibrio, y eso ya lo vamos a ver próximamente, y eso a la final, todos estos elementos hacen una imagen de ustedes, ¿no? Es como cuando una mesa debe tener 4 patas para que sea estable. Si, esa es la imagen. Hagamos de cuenta que la imagen es el tablero, pero si una de las patas falla, se cae. Entonces todo debe ser integral y eso a la final da un resultado que es una reputación, y esa reputación se transmite porque es comunicada, ¿no? De manera verbal y no verbal, y hace que haya una percepción de lo que ustedes, entonces de pronto dicen, ¿a quién le vamos a encargar este puesto? Le vamos a encargar a Roxana porque ella tiene estas características y estas cualidades, o a Luis porque tal y tal. Entonces, eso es lo que uno construye con su imagen, con su trayectoria, ¿no? Eso es lo que logramos. Entonces, ahí les doy ese consejo. Luego, bueno, quiero mencionarles esta parte. Ya les he dicho por qué es importante la comunicación, ya el lenguaje, justo está lo que decía Roxana. Entonces, la comunicación se logra cuando 2 personas pueden intercambiar las mismas ideas a través de un lenguaje, porque eso permite una fluidez. Entonces, si menciona la palabra computadora, ¿no es cierto? Y tiene un significado en el cerebro de la imagen de una persona, porque uno automáticamente se hace una imagen de las cosas que uno le está conversando, pero tiene él en su país o en su concepción, más que nada en su país, porque es un tema de lenguaje, otro significado. Entonces, obviamente, eso tiene otra connotación. Hay algunas palabras que creo que eso lo vamos a ver más adelante, que tienen un significado diferente por países. Luego, las ventajas, en cambio, de la comunicación oral es que hay respuestas inmediatas porque nos permite satisfacer el deseo de obtener una respuesta rápida.
porque puede ser complementada, ¿no es cierto?, mediante gestos u otros medios. Por ejemplo, cuando los políticos o las personas dan un discurso, en el caso de ustedes también utilizan las manos para poder direccionar el tránsito. Entonces, ¿qué pasa si ustedes se equivocan en una señal de sus manos? Puede haber hasta un choque. En lugar de que digan siga, le hacen el pare y al otro levantan la mano y no se dan cuenta, ¿no es cierto? Eso es lo que provoca, y no han dicho ni una palabra, simplemente utilizan ustedes las manos como una señal de tránsito, como una señal de paso. Elemental y económica, porque es la forma más sencilla de comunicarse, abierta para todos, porque todos los seres humanos pueden realizarla, y nos permite identificar, distinguir o reconocer a las personas. Y también nos facilita la corrección inmediata del mensaje, porque si nos equivocamos en algo, pues podemos corregirlo en ese momento. Las ventajas de la comunicación escrita es que permite utilizar el mismo mensaje para llegar a muchas personas sin tener que cambiarlo. Obviamente, si ya vamos a hacer un tema de marketing, ahí sí hay que segmentarlo, pero si no, no. Permite la utilización de un mensaje claro, posibilita de retener el mensaje en la distancia y en el tiempo, porque yo puedo guardar ese escrito, y mediante la comunicación escrita podemos expresar mensajes complicados que serían tediosos hacerlos oralmente porque son muy largos o porque implican otro tipo de esfuerzo. Luego, las desventajas de la comunicación oral es que no todas las personas tienen una misma idea sobre determinada palabra, pero sí conocen la esencia del imaginado. Por eso a veces dicen qué difícil es comunicarnos, porque lo que yo estoy comunicando, de pronto si se los digo a ustedes y están en otro contexto, no tiene el mismo significado que yo quisiera. No todas las personas tienen condiciones de oír claramente un mensaje, no permite transmitir gratificaciones mentales nítidas, posee una cobertura limitada. ¿Por qué? Porque si no se graba, pues se pierde lo que yo dije, y es de corta duración, ya que demanda el uso de la tecnología. Y las desventajas de la comunicación escrita, en cambio, es que la respuesta del receptor no es instantánea, sino que hay que esperar, obviamente. Es una comunicación fría e impersonal, y también es necesario el saber leer y escribir en ambos, emisor y receptor, ¿no? Y luego tenemos, ya les dije que la comunicación no verbal es una forma de comunicarnos a través del lenguaje, y esa es la parte que quería comentarles. Los gestos, que ya les había dicho, son movimientos que realiza el cuerpo para enfatizar lo que se quiere decir ante un receptor. Cuando hablamos, utilizamos mucho las manos, y las manos, de hecho, son los signos de puntuación cuando lo hacemos verbalmente, porque yo puedo, si quiero hacer en énfasis, pues utilizo las manos o abro las manos para que se pueda entender mejor o para darle importancia a lo que estoy diciendo. El rostro, porque los cambios de expresión son importantes, porque yo puedo decir, bueno, está su clase divertidísima, profe, y todos tienen cara de sueño. Entonces, eso es una comunicación que emite el rostro. Luego, la mirada, que también ya les había dicho que puede manifestar afecto, burla, admiración, y la persona lo puede leer. Y luego tenemos otras formas de comunicación no verbales, como la apariencia personal, que ya les había dicho, el uso del uniforme, que ustedes estén impecables. Por ahí alguna vez me fui a un banco y entonces me encontré, bueno, en este caso el policía, este señor policía tenía puesto el uniforme, pero parecía que había venido de una farra, todo despeinado, y encima hablaba como que estaba en un chuchaqui eterno. Y está bien, nosotros decimos, bueno, es que yo soy de la costa, es que yo hablo así. Yo también soy de la costa, y cuando hablo normalmente, a veces hablo muy rápido, son cosas que uno va corrigiendo. Uno, si está puede hacerlo, pero si uno está en un medio de comunicación o representa una institución, uno tiene que meterse en el personaje y proyectar lo que quiere proyectar. Si yo quiero proyectar autoridad, pues tengo que hablar de manera correcta. No puedo hablar, oye, man, o ese tipo de cosas. Yo cuando lo vi, yo dije, si yo no lo hubiera visto con el uniforme, yo pensaría todo menos que era policía. Entonces, esos son los mensajes, las imágenes mentales que uno tiene de las personas, ¿ya? Luego, las conductas inconscientes, que es cuando hacemos algunas acciones sin darnos cuenta, y estas comunican el estado emocional en el cual nos encontramos, ¿ok? Hemos finalizado esta parte y ya vamos a tener que ya ir a la otra clase, que es la de ética y valores. Y no sé si es que tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Bueno, al final igual de la cuarta clase vamos a tener un repaso de las cosas que hayamos visto, y recuerden que es importante que ustedes revisen la plataforma.
Perdón, ya, la plataforma para poder revisar las tareas que tienen, y si es que hay alguna duda, alguna inquietud, pues justamente estos son los espacios para que ustedes puedan indicarme si hay algo que aclarar, algo que precisar, algo que no entiendan, y poderles dar una retroalimentación de manera que ustedes puedan hacer bien sus tareas y presentarlas y pues tener buenas calificaciones, ¿ok? Y verán que yo voy a calificar no solamente los contenidos, ya vamos a ver en nuestra segunda clase de ortografía, entonces igual voy a calificar faltas ortográficas, signos de puntuación y cómo vamos a ir plasmando la teoría en el sentido de que los que les voy enseñando en los trabajos que se van a enviar, ustedes deben plasmar lo que está ahí. Yo no voy a calificar que ustedes me reciten o me copien un texto de cualquier parte. Voy a calificar cómo ustedes exponen la idea, porque eso es parte de este curso, cómo utilizan las palabras, cómo exponen los ejemplos y cómo escriben ortográficamente. Así que nadie puede copiar porque no les voy a calificar la teoría. Voy a calificar cómo ustedes van a exponer lo que les voy a preguntar, ¿ok? Bueno, entonces me despido de esta clase y nos vemos en la otra. Ya nos vemos. Hasta la próxima semana. Cuídense. Bueno, nos vemos en la otra, así que todavía no les deseo buen feriado. Chao, Mayester, chao. Chao. Chao.